Hola, ¿cómo estás, criatura verbal? Yo soy Eric y hoy me dio la gana hablarte de ciencia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Sci-Fi. Llevaba un rato un poco desaparecido, pero es por una buena causa. No sé si es una buena causa, pero para quien no lo sepa, también soy profesor en universidad y eso implica que, como todas las personas en la universidad, estaba muy ocupado intentando salvar el semestre. El semestre fue salvado justamente el día de hoy y si no será vengado. Así que al fin podemos retomar Sci-Fi, podemos vernos de nuevo y podemos hablar un poquito de ciencia. Espero que tú también estés libre. Si me estás escuchando, espero que ya estés preparando las cosas para Navidad y para estas fechas que se vienen. Y espero que estés relajado, relajada, escuchando este episodio porque sospecho que te va a interesar mucho. Pero antes de hablar de lo que quisiera hablarte, me gustaría contarte una historia. Y esta historia tiene que ver con un par de amigos que usualmente todos tenemos ese par de amigos y si no, probablemente nosotros somos ese par de amigos. Eh, un par de amigos que constantemente terminaban. Es decir, una pareja de amigos que terminaban y después volvían a su relación. Después volvían a terminar y después volvían a la relación. Volvían a terminar y después volvían a la relación. Y todas las personas en ese grupo social nos preguntábamos por qué cortan y vuelven. Porque no solo terminan y ya, ¿no? En este caso, una vez estaba discutiendo un tema de este tipo con un grupo de amigos y alguien por ahí dijo, es que les gusta la mala vida. Es que no saben lo que quieren. Es que son súper codependientes. Que puede ser. Es decir, todas esas cosas, no sé, pueden tener sentido. No lo sé. No sé si que les guste la mala vida es algo que tiene sentido. Pero quizá las otras cosas sí. Entonces yo recuerdo que le dije a mi grupo de amigos, o quizá obtienen algo. Es decir, quizá hay algo que obtienen en esa relación que no obtienen de otras relaciones. O que no obtienen en otro tipo de interacciones humanas. Y puede ser lo que sea. Puede ser atención, cariño, sexo, dinero, comprensión, apoyo. O quizás sí, codependencia. Que quizá la codependencia tiene que ver mucho con estas cosas, ¿no? Spoiler, sí lo tiene. Pero ahorita vamos a ese punto. Cuando dije eso, la gente me vio feo. Porque parecía que estaba insinuando que de alguna forma lo hacían porque querían, que en el fondo quizás sí querían lo que sea que querer signifique, pero me veían como si disfrutaran el hecho de regresar o de necesitar algo. Eso me hizo pensar sobre un tema muy importante que tiene que ver con el hecho de cómo las consecuencias de nuestras conductas nos hacen hacer cosas y cómo pareciera que es muy difícil para las personas entender eso. Porque cuando habla sobre que alguien obtiene algo al comportarse, empiezan a... esa persona que obtiene algo empieza a hacerse acreedora a muchos adjetivos morales, ¿no? Como interesada, como convenenciera, como si hubiera planeado de forma maquiavélica el sacar algo de una situación. Cuando la realidad muchas veces es mucho más simple y muchas veces tiene más que ver con ciertos mecanismos con los que estamos construidos los organismos vivos, que nos permiten adaptarnos y que nos permiten comportarnos en función de las cosas que nos pasan. Y es justamente el tema del que quiero hablarte hoy. Y si esto no te ha llamado lo suficiente la atención, entonces quiero decirte otra cosa que hará que te quedes. Hoy te voy a explicar cómo hacer que una paloma dirija un misil. Y tiene todo que ver con mis amigos que cortan y vuelven.
todo el tiempo. Ok, consecuencias. ¿A qué me refiero cuando hablamos de que un organismo se comporta en función de las consecuencias que obtiene por comportarse? Bueno, por ahí de 1911, más o menos, es decir, ya más de 100 años, un señor llamado o de apellido Thorndike, Edward Thorndike, nunca lo he sabido pronunciar del todo correcto, propuso o realizó una investigación más bien acerca de cierto tipo de situación que permitía explicar cierto tipo de conducta. En el estudio que realizó Edward Thorndike hizo algo sumamente interesante y hasta curioso, y es el hecho de que construyó unas cajitas como las que estás viendo ahorita, que eran algo que denominaba caja problema, en la cual uno podía meter un animal y había una solución para escapar de esa caja problema. Específicamente, si el animal presionaba un pedal que tenía la caja, un compartimento se abría y el animal podía escapar. En este caso, lo que hizo Thorndike fue meter en esa caja a sus gatos. Si alguien que me esté escuchando tiene gatos, sabrá que los gatos no les gusta estar encerrados, a menos que sea por voluntad propia, ¿no? A menos que un gato decida de forma libre y por su propia abolición el hecho de meterse en un zapato, no les gusta cuando son aprisionados, ¿no? Les gusta estar libre, les gusta correr, les gusta cazar y demás. Entonces Thorndike metió a uno de sus gatos y se dio cuenta de que efectivamente se enojó y efectivamente intentó salir. El gato en un inicio intentó irse a las esquinas de la caja, intentó salirse por el techo, intentó mordisquear algunas piezas de la caja hasta que finalmente presionó el pedal. Y una vez que presionó el pedal, se abrió el compartimento, y el gato salió corriendo. En este caso, Thorndike midió el tiempo que le tomó al gato escapar. ¿Qué hizo una vez que el pobre gato escapó? Pues lo volvió a meter. Y empezó a tomar el tiempo que le tomaba escapar de la caja problema. Después lo volvió a meter, después lo volvió a meter, y así muchas veces. Después lo intentó con otro gato, después con otro, después con otras especies, y se dio cuenta de algo. Entre más veces los exponía, menos tiempo les tomaba escapar. Es decir, los gatos estaban aprendiendo a escapar en función de las consecuencias que obtenían por emitir la conducta de escapar. En este caso, Thorndike empezó a proponer un tipo de ley general sobre el comportamiento, denominado la ley del efecto, que mencionaba que cuando una conducta de un animal era seguida por consecuencias satisfactorias, esa conducta tendería a repetirse. Suena algo bien obvio, ¿cierto? Y de hecho lo publicó en un artículo de 1911 denominado Animal Intelligence o inteligencia animal, donde explicaba un poquito cómo parte de lo que podemos denominar como inteligencia tenía mucho que ver con las consecuencias que un organismo obtenía por comportarse de cierta forma. Y entre mejores consecuencias obtuvieras, pues más te comportabas de esa forma. Por ende, se podría decir que si comportarte de una forma que un tercero que te esté observando puede considerar como inteligente, si comportarte de esa forma inteligente te permite acceder a consecuencias satisfactorias, pues más inteligente te vas a comportar, ¿no? Es decir, de forma resumida, de forma muy simple, y para que no nos quede duda de qué se refería el buen Thorndike, en función de lo que nos pasa, nos comportamos. Si nos pasan cosas buenas, lo seguimos haciendo. Si nos pasan cosas malas, lo dejamos de hacer. Así de simple. Puede sonar como algo muy obvio. Puede sonar como algo que seguramente ya habíamos pensado. Y puede sonar como algo que a cualquiera se le habría ocurrido. Pero el buen Thorndike hizo dos cosas. Lo primero es que lo probó experimentalmente. Lo segundo fue que planteó un concepto que
hasta ese momento no se había discutido tanto en todo lo que implicaba la psicología o las ciencias del comportamiento, y es el hecho de las consecuencias importan. Quizá había gente que lo había mencionado, pero él empezó a proponer una especie de ley, ¿no? Al menos de forma general. La parte interesante de esto es que su propuesta siguió resonando en muchos investigadores, en muchos científicos de la época y posteriores a él, y eventualmente llegó el buen Skinner en 1935 a hablar de un tipo de conducta denominada reflejo condicionado tipo 1. ¿Por qué le llamó reflejo condicionado tipo 1? Porque en ese momento existía el reflejo condicionado tipo 2, que fue como denominó a lo que aquí denominamos condicionamiento pavloviano. Si no sabes qué es el condicionamiento pavloviano, te invito a que escuches el primer episodio, te lo dejo en la descripción de este video, échale un vistazo y vas a saber cómo es que el sentido arácnido existe en los seres humanos y en otros animales. A este sentido arácnido Skinner le llamó reflejo condicionado tipo 2 y a otro tipo de conducta Skinner le llamó reflejo condicionado tipo 1. ¿A qué tipo de conducta? Si el reflejo condicionado tipo 2 o el condicionamiento pavloviano o el sentido arácnido, como lo queramos llamar, implicaba hacer una predicción acerca de lo que iba a ocurrir en función de estímulos, el reflejo condicionado tipo 1 implicaba responder de cierta forma para que ocurra cierta cosa. Es decir, tipo 2 era yo anticipo que esto va a pasar. Tipo 1 era yo hago que esto pase. Si queremos ponerlo en un ejemplo cotidiano, podría ser si yo, por ejemplo, sé que todos los viernes a mi amigo le da sed de la mala y mi amigo siempre me invita a saciar esa sed de la mala los viernes, entonces cuando sea el viernes, yo ya voy a estar anticipando una llamada o un mensaje de mi amigo. Y yo voy a tener ciertas respuestas reflejas condicionadas, como salivar, como emocionarme, como tener cierto tipo de respuestas emocionales anticipando el mensaje de mi amigo, invitándome a saciar la sed de la mala. ¿Qué sería un reflejo condicionado tipo 1? Cuando llegue el viernes, yo le mando un mensaje a mi amigo y yo lo invito a saciar la sed de la mala. Es decir, tipo 2, yo anticipo que algo va a pasar. Tipo 1, yo hago que pase. ¿Sí? En este caso, tipo 2 y tipo 1 puede ser o podrían considerarse propuestas análogas a las que hoy en día denominamos aprendizaje predictivo y aprendizaje instrumental. El hecho de yo anticipo que algo va a pasar versus yo hago que suceda ese algo. Con el pasar de los años, Skinner fue puliendo esta propuesta de reflejos condicionados tipo 1 y tipo 2. Y 3 años después publicó uno de los que yo personalmente, y muchos psicólogos y psicólogas estarán de acuerdo, consideramos uno de los libros más importantes de la psicología científica, que fue La conducta de los organismos. Que si bien ese libro tiene un montonal de errores conceptuales que hoy en día criticamos, tenía algo que pocas propuestas en psicología tenían en ese momento. Y spoiler, en este momento aún. Y es el hecho de que ese libro tenía toneladas y toneladas de datos. En ese libro, cada cosa que Skinner mencionaba, intentaba soportarla con evidencia empírica. Y si bien hoy en día alguna de esa evidencia empírica ha sido cuestionada, nos dio algo a los psicólogos y psicólogas que nos dedicamos a la ciencia. Y es el hecho de que nos dio regularidades. Nos dio una propuesta teórica a la cual seguir. Y nos dio ciertas cosas que con el pasar de los años pudimos poner a prueba, pudimos falsar, pudimos destrozar y por ende queremos mucho a Skinner. Le damos un abrazo, le damos un beso, lo queremos mucho y en Navidad le vamos a dar un regalo, ¿no? En este libro, Skinner planteó una propuesta más pulida
de los reflejos condicionados tipo 1, que es lo que hoy denominamos como condicionamiento operante. ¿Qué es el condicionamiento operante? Es un cambio en la frecuencia o probabilidad de una respuesta causada por un cambio en la consecuencia de esa respuesta. ¿Qué significa esto? Lo explicamos, lo aterrizamos y ahora sí vamos a entender por qué nuestros amigos hacen esas cosas. Imagínense la siguiente situación. A mí me gusta mucho la Coca-Cola e imagínense que un día va pasando un amigo y yo de pronto digo, cómo se me antoja una Coca-Cola. Y ese amigo digamos que es sumamente amable. Y sin darme cuenta, ese amigo llega con una Coca-Cola y me dice, ten, te la compré. Primero, ¿cómo creen que reaccione yo? A lo mejor pienso algo quiere este tipo, ¿no? Pero probablemente también me ponga contento y tome una Coca-Cola. Me tome mi Coca-Cola, perdón. Aquí viene la parte interesante. ¿Qué creen que ocurra la próxima vez que yo me tope con este amigo? Hay una alta probabilidad de que yo vuelva a mencionar que me gusta mucho la Coca-Cola. Y si este amigo me trae una Coca-Cola, la probabilidad de que yo siga mencionándolo va a seguir ocurriendo y ocurriendo y ocurriendo. Esto puede sonar muy tonto, porque en el mundo real no es tan común que estas cosas pasen, al menos no de forma explícita, pero sí con ciertas conductas que pudiéramos considerar más sutiles. Por ejemplo, imagínense que yo estoy en una fiesta, estoy aburrido en esa fiesta y le hago una mirada a mi novia para que nos vayamos. Si ella me hace segunda y pone un pretexto y nos vamos, la próxima vez que yo esté aburrido en una fiesta, adivinen qué voy a hacer. Hacerle esa mirada, que ya sabemos que significa hay que irnos. Y si ella vuelve a poner un pretexto y nos vamos de esa fiesta, adivinen qué voy a hacer la próxima vez que esté aburrido. Exactamente la misma mirada. No voy a intentar cosas distintas, porque esto me ha funcionado y lo voy a seguir haciendo. Es decir, hay un cambio en la frecuencia o probabilidad de mi respuesta, es decir, echarle la mirada a mi novia, debido a o causado por las consecuencias de esa respuesta. Es decir, que mi novia pone un pretexto y nos permite escapar de esa fiesta, suponiendo que estamos aburridos, o que yo estoy aburrido y le echo esa mirada, ¿no? En este caso, esta conducta incrementó en frecuencia o probabilidad debido a lo que obtuve por comportarme de esa forma. Estos son ejemplos un poco más abstractos, pero lo podemos aterrizar a cosas más simples, como por ejemplo, si un niño le está llorando, nosotros le damos un iPad para que deje de llorar. Adivinen qué va a hacer este niño la próxima vez que quiera jugar con su iPad. Ponerse a llorar. ¿Por qué? Porque esa conducta causó X consecuencia y entonces se va a repetir. Y si le seguimos dando el iPad, ese niño va a seguir llorando. ¿Por qué? Cambian la probabilidad o frecuencia de una conducta debido a un cambio en sus consecuencias. Si lloró y obtuvo un iPad, va a seguir llorando para seguir obteniendo un iPad. Así de simple. En un primer vistazo, la propuesta de Skinner, la propuesta de condicionamiento operante, parece muy simple, pero se va complejizando cada vez más y más y más. Por ejemplo, Skinner planteó que en toda situación operante, que pudiéramos considerar operante, existen tres partes. La primera es un estímulo que te indica que si te comportas de esa forma va a ocurrir la consecuencia. La segunda es esa conducta que emites, que Skinner denominó clase de respuesta u operante, y la consecuencia en sí misma, que es lo que mantiene esa conducta. Por ejemplo, vamos a aterrizarlo en otro ejemplo. Imagínense que yo, volviendo al ejemplo de la Coca-Cola, lo cual es un ejemplo muy, muy curioso porque en realidad no soy tan fan, pero bueno. Volviendo al ejemplo de la Coca-Cola, imagínense que yo veo una máquina de Coca-Cola. ¿Qué me indica esa máquina? Que si yo emito la conducta de meterle dinero, voy a adquirir la consecuencia de tener mi Coca-Cola. Eso implica que la próxima vez que yo vea una máquina,
yo voy a emitir la conducta de meterle dinero y yo voy a adquirir mi consecuencia, que es la Coca-Cola. Esto es importante porque lo que mencionó Skinner fue que en toda situación de condicionamiento operante hay 3 aspectos y le denominó triple relación de contingencias, es decir, 3 cosas que están implicadas en un proceso de condicionamiento operante. En este ejemplo que acabamos de decir, la máquina de coca, mi conducta y la Coca-Cola, ¿sí? ¿Por qué 3 aspectos? ¿Por qué no 2? Si mi conducta se mantiene por sus consecuencias, ¿por qué no solo importa mi conducta y la consecuencia? Porque no la emito siempre. Es decir, yo no ando caminando en la calle lanzando dinero al aire con la esperanza de que me caiga una Coca-Cola. ¿Cuándo emito esa conducta? Cuando veo la máquina de coca. Ese es el estímulo que me indica que si yo me comporto de esa forma, yo voy a acceder a la consecuencia. Volviendo al ejemplo de la fiesta, por ejemplo, yo no le ando echando miradas para ya irme a todas las personas. ¿A quién le echo esa mirada? A mi novia. ¿Por qué? Porque sé que es el estímulo que me indica que la probabilidad de escapar de esa fiesta aburrida es mayor si ella está presente que si ella no está presente. Por ende, yo solo emito la conducta de echar la mirada de ya vámonos cuando ella está. ¿Qué pasa cuando ella no está? O una de dos, o me aguanto, o yo soy quien se levanta, pone el pretexto y se va de la fiesta. De nuevo, no siempre estamos emitiendo la operante, solo la emitimos en presencia de un estímulo específico, al que Skinner denominó estímulo discriminativo. Y no siempre repetimos las conductas, solo repetimos las conductas que tienen X tipo de consecuencia. En este caso, consecuencias que incrementan las probabilidades de que volvamos a emitir esa conducta. ¿Hasta aquí vamos bien? De forma simple, estímulo, respuesta, consecuencia. ¿Qué consecuencia obtenemos? Pues depende de la situación. ¿Vamos a repetir o no esa conducta? Pues depende de la consecuencia. ¿Y en qué circunstancias emitimos esa conducta? Cuando está presente el estímulo discriminativo. ¿Sí? Ok, está un poco claro, ¿no? Aquí es donde viene la parte interesante. Cuando nosotros podemos estudiar las conductas en estos términos, en estos 3 términos, nos vamos a dar cuenta que una infinidad de conductas del día a día son procesos de condicionamiento operante. Y al ser procesos de condicionamiento operante, pues tienen 3 términos: un estímulo discriminativo, una clase de respuesta y una consecuencia. Este estímulo discriminativo nos va a indicar cómo hay que comportarnos. Esta consecuencia va a probabilizar que nos volvamos a comportar de esa forma o no. Y la clase de respuesta es la conducta que emitimos. Y le llamamos clase de respuesta porque en una discusión que Skinner tuvo, hizo una analogía del proceso de condicionamiento operante con el proceso de selección natural. De hecho, le llamó selección por consecuencias, haciendo una analogía a la selección natural. Y por ahí alguien lo cuestionó, le dijo que los genes se seleccionan, las conductas no, porque las conductas son eventos y los genes son objetos. Y Skinner dijo, respuesta, quise decir clase de respuesta, de una forma o tramposa o inteligente, como lo quieran ver. Y mencionó que en un proceso de condicionamiento operante o de selección por consecuencias, no se emite siempre la misma respuesta. ¿Qué es lo que se emite? Respuestas funcionalmente equivalentes. ¿Qué significa esto? Respuestas que sirven para lo mismo. Por ejemplo, es viernes, ese es mi estímulo discriminativo. Yo emito la conducta de mandarle un mensaje a mi amigo diciéndole, hace sed de la mala, y de pronto mi amigo llega a mi casa y me lleva a saciar esa sed de la mala. Siguiente semana, es viernes, yo le marco por teléfono a mi amigo, le digo, hace sed de la mala, y mi amigo viene, pasa por mí y me lleva a saciar esa sed de la mala. Siguiente semana, es viernes, yo le mando a mi amigo un emoji con unos ojitos abiertos, mi amigo pasa por mí y me lleva a saciar esa sed de la mala. Y así me la voy llevando. Es decir, no siempre emito la misma conducta, ¿cierto?
pero siempre emito conductas que sirven para lo mismo, que es para conseguir que mi amigo me lleve a saciar esa sed de la mala, ¿no? Ahí mi estímulo discriminativo es el día, mi clase de respuesta es mandarle un mensaje, llamarle, mandarle un emoji o cualquier otra cosa que sirva para que yo acceda a esa consecuencia, que es que pase por mí y me lleve a saciar esa sed, ¿no? Ahora, si se fijan, muchas de las cosas que pasan en el día a día pueden ser procesos de condicionamiento operante. No todas, pero sí muchas. Y entender la realidad, o al menos la conducta, dentro de esta lógica, nos da mucho poder explicativo y predictivo y en un sentido de modificación conductual. De hecho, entender un poquito de condicionamiento operante nos permite explicar algunas cosas que parecen inexplicables o hacer que incluso organismos que parecen muy simples puedan emitir conductas muy complejas. Por ejemplo, entendiendo el condicionamiento operante, podemos hacer que un chimpancé manipule comandos en una nave espacial. Podemos hacer que un Eric toque la guitarra de forma sumamente mediocre. O podemos hacer que una paloma conduzca un misil, que fue justamente lo que Skinner hizo en lo que denominaron el Pigeon Project, o Proyecto Pichón, o Proyecto Paloma. Skinner, por ahí en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, lanzó una propuesta al ejército de Estados Unidos. Y es el hecho de que, para demostrar la eficacia del condicionamiento operante, intentó proponer una forma de resolver un problema que el ejército de Estados Unidos tenía. Y era, ¿cómo podemos enviar misiles a nuestros enemigos sin poner en riesgo a nuestros soldados? Entonces a Skinner se le ocurrió una idea, sumamente criticable, sumamente, raya en lo antiético quizá, pero era una idea, al fin y al cabo. Y Skinner mencionó, podemos meter una paloma que lo dirija. ¿Por qué una paloma? Por dos motivos. Las palomas se pueden condicionar operantemente como un montonal de organismos vivos. Y segundo motivo, las palomas pueden ver súper bien a alturas muy grandes. Si alguna vez han visto palomas o pichones, como les quieran llamar, por ahí en los parques de su ciudad, se van a dar cuenta que están volando y si ustedes lanzan una palomita pueden bajar y comérsela. Las palomas pueden ver a largas distancias. También pueden ver un espectro de colores más amplio que el abanico de colores que podemos ver los seres humanos. Entonces, son organismos perfectos para poder dirigir cosas que impliquen estar a muchos pies de altura. Skinner mencionó en su propuesta que era perfectamente posible entrenar a una paloma para dirigir un misil y diseñó un mecanismo sumamente simple, que era, en la punta del misil, metía una palomita y le entregaba alimento en función de qué tan alineado estaba la punta del misil con un objetivo. Por ejemplo, la punta del misil era un cono. En el cono había 3 círculos y cada uno de los círculos eran ventanas que apuntaban a cierto objetivo. Si la paloma picaba el círculo izquierdo o la ventana izquierda, el misil se iba hacia la izquierda. ¿Cómo hacía eso? Con alas, con un mecanismo de alas totalmente mecánico que diseñaron. Es decir, si le picas a la izquierda, el ala hace esto y el misil se va hacia la izquierda. Si le picas a la derecha, el ala hace esto y el misil se va hacia la derecha. Si le picas al centro, las alas del misil hacen esto y el misil se centra. Y empezó a entregar consecuencias en función de qué tan alineado estaba el misil con un objetivo, hasta que lograra impactarse. De forma sumamente simple y de forma sumamente poderosa, Skinner consiguió que, estando en una situación de ese tipo, palomas pudieran orientar misiles a varios pies de altura para impactar con un objetivo específico, como un tanque, como una fortaleza o cualquier otro objetivo militar. Skinner, de hecho, hizo demostraciones perfectas frente al ejército de Estados Unidos,
se dieron cuenta de que sí era posible, pero aún así no aceptaron el proyecto. En parte por motivos éticos, en parte por motivos ciertos tabúes, en el sentido de que tenían miedo de que un animal eh, dirigiera armas tan peligrosas, y en parte porque fue avanzando la tecnología, se empezaron a diseñar radares y la guerra terminó, así que no fue necesario. Sin embargo, Skinner en 1960 publicó un artículo donde cuenta esta historia. Les invito a que lo lean. Y en ese artículo menciona todo el mecanismo detrás de cómo esta palomita podía dirigir un misil. Menciona toda la historia detrás de cómo él le presentó la idea al ejército de Estados Unidos. Y menciona algo sumamente bonito. Y es el hecho de que su objetivo principal no era, evidentemente, apoyar la guerra. No era utilizar palomas como kamikazes. Su objetivo principal era dar un golpe en la mesa y mencionar algo que muchas veces pasamos por alto. Y es el hecho de que parte de lo que hace especial la ciencia es que genera ideas locas. Y esas ideas locas son importantes porque desafían nuestro sentido común. Y toda la ciencia, todo el corazón de la ciencia, se basa en desafiar el sentido común. El sentido común nos dice que no somos animales, y lo somos. El sentido común nos dice que la Tierra es plana, porque se siente plana en nuestros pies, y no es plana. El sentido común nos dice que una paloma no podría dirigir un misil, y adivinen qué, si puede, y como campeona. Y el sentido común nos dice que somos libres, que no nos comportamos debido a las consecuencias y que no respondemos a estímulos. Y adivinen qué, pues aquí tienen a mi amigo con su pareja cortando y volviendo cada que necesita algo de esa relación. ¿Por qué mis amigos cortan y vuelven después de terminar? Pues porque quizá obtienen algo, porque quizá su conducta se mantiene operantemente. Y si bien hoy en día sabemos que Skinner se equivocó al asumir que toda conducta era operante, el condicionamiento operante sigue siendo el estándar de oro en muchos ámbitos, por ejemplo, aplicados en la psicología científica. Por ejemplo, sigue siendo el estándar de oro cuando tratamos algunos trastornos psicológicos como la depresión. Sigue siendo el estándar de oro cuando tratamos el abuso de sustancias. Y sigue siendo el estándar de oro para explicar algunas conductas del día a día. Y si quieres saber cómo entender el condicionamiento operante, puede evitar que en 2 semanas le marques a tu ex borracho en Año Nuevo, suscríbete al canal, te prometo que te lo voy a explicar en 2 semanas. Y espero que te haya servido un poco el entender cómo funciona el condicionamiento operante y por qué hacemos algunas cosas. Espero que te la pases muy bien, espero que estés listo para estas fiestas que vienen y nos vemos pronto. Ok, esto es un Anchor y me gustaría recomendar un par de cosas para que se siga manteniendo su conducta de asistir a este podcast y suscribirse al canal. Me gustaría recomendar un par de cosas. Una es un disco que salió hace un par de meses, creo que en octubre, que es el disco de Femme Fatale de Mon Laferte. La realidad es que yo no era muy fan de Mon Laferte, pero el otro día estaba viendo con mi novia el documental de donde hablaba de algunas de sus canciones y de su vida. Y me empezó a llamar un poco la atención. Y justo después de verlo, sacó este disco. Me pareció genial. Tiene una vibra muy Frank Sinatresca. Si les gusta Frank Sinatra, les va a encantar el disco. Y dado que son vísperas navideñas, y en vísperas navideñas yo tengo un reflejo condicionado tipo 2, que es querer escuchar a Frank Sinatra, pues este disco me quedó como anillo al dedo. También en el documental de Mon Laferte, hay algo muy interesante y es el hecho de que da a entrever que toda su vida ha lidiado con la ansiedad social. Y esto es interesante porque justamente
muchas de las conductas que vemos en personas que padecen de ansiedad social son conductas operantes, son clases de respuesta, que a simple vista pueden parecer que no son conductas de alguien ansioso, pero en realidad lo son, y obtienes cierta consecuencia. Si quieres entender esto, suscríbete al canal y te prometo que voy a explicar la ansiedad social en algún episodio. Y ya que hablamos de ansiedad social, también me gustaría recomendarte la película A Better Man de Robbie Williams, que también me parece genial. Me parece una de las mejores biopics que he visto de un artista. Y al igual que el disco de Mon Laferte y la película de Mon Laferte, en esta película de Robbie Williams se habla de el tema central. Es una de las muchas caras, uno de los muchos patrones conductuales o clases de respuesta o operantes, si lo quieren llamar así, que puede tomar la ansiedad social. Échenle un vistazo. Si no saben a qué me estoy refiriendo, vean la película, díganme si les gustó, pónganlo en los comentarios y les prometo que hacemos un análisis de cómo esto se relaciona con la ansiedad social y cómo esto se relaciona con el condicionamiento operante. Espero que te haya gustado el episodio de hoy, espero que te sirva mucho y espero que disfrutes mucho estas fechas con la gente que quieres. Nos vemos pronto.